pero ya se trabó mi compu. Ahí está. Ok, hoy vamos a hablar del pueblo mágico de Batopilas. No lo quiero conocer, Sí, está, ¿te acuerdas? sí, pueblo mágico de Batopilas, De grande. en el estado de Chihuahua. Ahora, ahora nos vamos a Chihuahua justamente, ¿no? La semana pasada que hablamos de Atlisco, pues, justamente son lugares, diré yo, más conocidos, o a lo mejor más cercanos, más comunes, y sin embargo, cualquiera, ahora, ¿no? Hablábamos hace 8 días que ahora ya es más común estar yendo a Atlisco, pero anteriormente pues era ir a Puebla, a Cholula y se lo saltaban como tal. Pues lo mismo va a pasar hacia Chihuahua, por supuesto. Daniel, hay mucho ruido. Y más con este pueblo mágico. Hay mucho ¿Por qué ruido. razón? Hay mucho ruido, Daniel. Que apaguen sus micrófonos. Gobernador, gracias. Pongo mute el micrófono, ahí está. Estamos ¿Por qué oyendo razón noticias. le va a pasar lo mismo acá en Chihuahua? Pues en efecto, Batopilas es un pueblo mágico que resguarda, pues la verdad, que bastante historia, que resguarda una cultura, ¿no? Muy peculiar, sobre todo la cultura rarámuri o tarahumara, que va a tener mucha naturaleza y muchos atractivos naturales en ese sentido. Eh, no sé, ríos, cañadas, o flora, fauna. Es decir, es un pueblo mágico muy completo, pero que está muy alejado de las ciudades importantes. En este caso, pues sería Chihuahua, sobre todo la ciudad importante o la ciudad relevante, y, y Batopilas va a estar bastante alejado de esta ciudad. Eh, ahorita les voy a enseñar el mapa para que entiendan dónde está, pero bueno, igual recuerden la parte, así que los que les ha tocado, a los que les ha tocado ir conmigo a Chihuahua, a las Barrancas del Cobre, o bueno, no conmigo, incluso con quien hayan ido, ¿no? Los que les ha tocado ir a las Barrancas del Cobre, pues se acordarán sobre todo las distancias, por ejemplo, que hay entre Divisadero y Krill, y el pueblo mágico de Krill, y no son distancias cortas, no son caminos tan fáciles, ¿no? Digo, tampoco son tan complicados, ya uno va tranquilo hacia esos rumbos, pero son complejos y son largos además. Pues para ir a Batopilas todavía es un poco más complejo. Digo, eso se los adelanto un poquito. Y en ese sentido, por eso, pues la gente, pues sí va a Chihuahua, la gente, ahora que está de moda el chepe, ¿no? Y que está de moda acudir a estos, a este tren, ¿no? De pasajeros, pues la gente toma la ruta del tren. Batopilas no está en la ruta del tren del chepe. En ese sentido, insisto, pues es más complejo, más complicado que acudan al pueblo mágico. Y sin embargo, aquí diremos que sí cumple con muchas características para convertirse en pueblo mágico. O sea, más allá de la distancia que va a tener con las ciudades, que recordemos es una característica importante, pero no la única, ¿no? Una distancia corta, me refiero. De ahí en fuera, vamos a tener todo esto que les menciono: gastronomía, cultura, historia, eh, no sé, naturaleza, símbolos, ¿no? Vamos a tener todo ello acá en Batopilas. Es un pueblo mágico que se encuentra en las profundidades del- de las barrancas, y que, bueno, pues eso también lo va a caracterizar mucho por el tipo de clima que va a tener, que si bien es un clima extremo en ciertas ocasiones del año, también es un clima muy diferente al de las barrancas como tal, o sea, al de lo alto de las montañas, ¿no? Que son los puntos
enclave que toca el tren, el Chepe, pues en este caso va a estar diferente, un poco más cálido como tal este clima. Se dice, ¿no? Pues propiamente que ahí en Batopilas confluyen impresionantes paisajes montañosos. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Es lo que va a dar o lo que va a determinar su paisaje, lo visual, pero por otro lado también, pues es un poblado minero y así es como hay que entenderlo. O fue y es a la fecha un poblado minero que, pues es lo que le va a dar importancia o lo que le va a dar relevancia para propiamente, digamos, intentar conquistar, intentar establecerse en este pueblo por parte de los grupos del centro de México, digámoslo así. O sea, por parte de los grupos naturales que ya habitaban allá, refirámonos sobre todo a los tarahumaras, a los rarámuri, pues bueno, es la parte agrícola, la parte que está abajo de la montaña y todo ello. Pero para los del centro de México, sobre todo va a ser el hecho de que esté en una región minera. Bato Pilas se convirtió en pueblo mágico en el año del 2012. En el año del 2012, cuando en efecto, les insistiré esta parte, bueno, es un año en el que se nombran bastantes pueblos mágicos. Ahí acordémonos pues, que se están buscando o se está buscando como tal, digamos que cada estado tenga al menos un pueblo mágico. En este caso, bueno, Chihuahua ya tenía el pueblo mágico de Krill. No, todavía no, fue hasta el 2015 cuando Casas Grandes se convirtió en pueblo mágico. O sea, Krill era el único del estado de Chihuahua, pero sobre todo aquí diremos que ya era un año, ahora sí que 2012 ya era un año en el que ya estaba, insisto, de moda la parte turística del Chepe, que todo el mundo estaba buscando acudir, que todo el mundo estaba, eh, digamos, pues sí, ávido, ¿no? De conocer este sitio. Y Y sin embargo, el estado de Chihuahua se estaba quedando propiamente con la ruta del Chepe como el espacio turístico del gran estado, ahora sí que del estado más grande de la República Mexicana, ¿no? Y que es una ruta, pues que digo, si la vemos no es tan corta, pero tampoco es que abarque todo el estado. Hay mucho que ver en Chihuahua. En ese sentido, en ese sentido, el nombramiento de pueblo mágico también ayuda al sector turístico para diversificar el turismo que llega a este lugar, que llega por la vía del Chepe. Porque además, esa es otra cuestión importante. Normalmente las rutas que hacen la mayoría de los que van, ¿no? La ruta que siguen es llegando a Chihuahua y acudiendo en tren hacia Krill, hacia Cuauhtémoc, Divisadero, El Fuerte y Los Mochis. Muchos ya no llegan a Los Mochis, muchos incluso regresan a Chihuahua para volar nuevamente hacia la Ciudad de México. Y entonces, es que no han visto el mapa y ahorita les enseñaré el mapa, pero entendamos que Batopilas está mucho más cercano a Divisadero y a Krill. Y en ese sentido, pues ya son los últimos días casi siempre de las rutas que llevan a cabo los paseantes y entonces dejan de visitar de estos grandes lugares dentro de las barrancas del cobre, ¿no? Por ello, insisto, pues hay esta necesidad de diversificar un poco también el turismo que llega a Chihuahua. La palabra Batopilas, vale decir, la palabra Batopilas significa río encajonado.
Todo esto en lengua rarámuri. El río encajonado, que en este caso, bueno, coincide perfectamente con que estamos debajo de las montañas, el río estará, ahora sí que estará encajonado por esas mismas montañas, ¿de acuerdo? Vean el mapa, aquí en el mapa podemos visualizar sobre todo en dónde estaría Batopilas como pueblo mágico. Tenemos la ciudad Obregón, ¿no? De este lado, que sería Ciudad Obregón, Sonora. Aquí está, que es toda la región ya que empieza a ser desértica, ¿no? Hacia que justamente pues lleva al desierto del norte. Luego, más abajo, Navojoa, por supuesto, y Los Mochis, Topolobampo y Los Mochis, aquí en esta zona. Se los comento en ese sentido porque propiamente pues de ahí parte también el tren el Chepe. El Chepe, acordémonos que sigue la ruta del río El Fuerte, justamente. Y entonces, pues bueno, el Chepe empieza a entrar hacia acá, llega a el fuerte, pasa por el fuerte, muchos incluso se hospedan ahí, en el pueblo mágico del fuerte, que también ya hemos hablado de ese pueblo mágico, y bueno, continúa el Chepe, continúa su ruta, ingresando ya en esta zona hacia las montañas de las barrancas del Cobre. Toda esta zona, que propiamente pues, es el inicio de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Que continuaría hacia el sur, pues todo esto serían las barrancas, netamente, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, yo aquí les tengo marquitas verdes, ¿no? El Divisadero, el Parque Ecoturístico Divisadero, Posada Mirador en realidad, ¿no? Que es esto de aquí. Luego tenemos Krill, ¿sí? Aquí la siguiente verdecita. Y luego ya, bueno, más adelante, hacia donde continúa el mismo Chepe, no está en distancia, no está muy alejado de Krill o de Divisadero. O sea, Batopilas es este puntito rojo, ¿sí? No está tampoco alejado. O sea, si desde Topolobampo hasta Divisadero más o menos son 8 horas de distancia, 8 o 9 horas en el tren, por supuesto, pues uno pensaría, uno vería la distancia, haría la conversión y diría pues que hacia Batopilas se llega muy rápido, ¿no? Que es un camino rápido. Sin embargo, no lo es. La verdad es que es un camino bastante, bastante largo. Sobre todo en este mapa, también es importante, es bonito revisar, pues que la parte verdosa, ¿no? La parte verde de las montañas, pues implica también mucha vegetación, por supuesto, mucha agricultura, muchos árboles, mucho follaje, que bueno, eso no quita que en invierno en las montañas el clima llega a bajar bastante. El primero es el que va desde Krill. El primero es el que va desde Krill. Son 247 kilómetros desde Krill. En este caso, perdónenme, son 247 kilómetros desde Chihuahua. Desde acá, desde Chihuahua. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por supuesto, el vuelo, bueno, pueden irse en coche, ¿no? Si no les molesta, pueden irse en autobús, en camioneta, como ustedes decían, pero la vía principal, pues, es volar a Chihuahua. Ya estando en Chihuahua, ya sea que vayan en el tren mismo hasta Krill o en autobús, ¿no? Por las carreteras que ya aquí ya no son carreteras tan complicadas, de hecho ya son autopistas prácticamente, la que va de Krill hasta Ciudad, pasa por Ciudad Cuauhtémoc y después a Chihuahua, ya es un camino mucho menos complejo, y desde Krill, pues ahí sería
el arribo hasta Batopilas. Ese sería el primero. El otro, que es un poco más largo, pues es llegando a Hidalgo del Parral. Aquí a Hidalgo del Parral, pasar por Huachochi, aquí por Huachochi, y luego subir hacia Batopilas. Lo que pasa es que este es un poquito más largo y más complicado, porque en efecto, aquí diremos que evidentemente la ruta hacia Chihuahua pues es más viable en el sentido en que hay más vuelos hacia allá, ¿no? Simplemente, ahora sí que por ese simple hecho es más viable esta ruta. Recordemos que Hidalgo del Parral, pues en realidad es complicado, ¿no? Las ciudades cercanas que serían Ciudad Camargo, Torreón o Durango, pues son bastante alejadas, ¿no? Creo que incluso está más cerca Chihuahua que Hidalgo del Parral. Perdón, que está más cercana, perdón, Chihuahua de Hidalgo del Parral que Torreón o Durango, que estarían mucho más al sur. Entonces, insisto, la vía sí es por acá, ¿no? La vía para ingresar, pero es compleja. Todavía una vía que yo les recomendaría más, en todo caso, por poco tiempo, sería llegar a Los Mochis, de Los Mochis tomar el tren, bajar en Divisadero, y de Divisadero, pues igual hacer un descenso hacia Cerocahui, Urique y luego Batopilas. Aunque aquí viene el aunque, ¿no? Si lo vemos en función de ruta, pues sí sería mejor, o sea, a mí siempre me ha gustado más la ruta que normalmente llevamos a cabo, ¿no? Los Mochis, subimos por los Mochis hacia el fuerte en el tren Chepe, porque pues aquí es donde ves todas las montañas. De Krill hacia Ciudad Cuauhtémoc, en realidad ya no ves barrancas, eh, ya estás evitando ver todas esas barrancas, ya es una ruta más plana. Entonces, en el tren únicamente subes a Divisadero, luego ya de aquí continúas por tierra hacia Krill para estar dentro de las barrancas sin irte por la ruta del tren, y de Krill podrían bajar mucho más a Batopilas y después volver a subir a Krill para salir de Batopilas. Y entonces aprovechan y se ve toda esta zona, ¿de acuerdo? Aquí en Batopilas. Posteriormente, pues ya continuarían hacia allá. Lo que pasa es que aquí también hay que entender, vean, el sistema montañoso. O sea, porque en este mapa, por supuesto, lo que estamos viendo es la parte plana, ¿no? La parte en donde dicen, pues recto, ¿no? Agarro aquí una carretera que me lleve directo, o sea, ¿por qué no? Y es lo más fácil, ¿no? Casi siempre. Pero entendamos, pues, que son justamente las barrancas. Y en ese sentido, el sistema montañoso es bastante, bastante complejo. Me permitan un tantito porque ya se atoró la computadora. Este, ahorita cambia. Ahí está. Creo que ya cambió de diapositiva. Aquí véanlo. Este puntito verde que les marco aquí, justamente, Divisadero. Aquí estaría Divisadero. ¿De acuerdo? Y entonces, para llegar aquí a Batopilas, pues uno dice, está muy fácil, ¿no? Pero piensen que aquí la altura de las barrancas son de 800 hasta 900 metros de altura. Entonces, imagínense estar bajando 900 metros, luego subiendo otra vez, o intentando irse por la ribera, ¿no? Por los ríos. Es bastante complicado, o sea, son bastante complicados los caminos hacia Batopilas. Ahorita les muestro ya bien el camino. Esto es Batopilas, simplemente para que lo tengan ahí en cuenta. Pues fíjense, aquí está el pueblo mágico de Batopila, debajo de toda esta montaña. Aquí estaría la misión Ángel Satebó, ¿no? que se le llama, la misión de Satebó. Bueno, justo ayer que la consulté, pues decía cerrada temporalmente,
¿no? Tienen ahorita todo cerrado, todos los servicios religiosos cerrados. Me da un poco de risa porque, bueno, normalmente no está cerrada, normalmente está con acceso al público, y sin embargo, pues vean lo alejado de las poblaciones. O sea, esto es la población más cercana, en la ribera. Aquí pasa un río, el río Batopilas, justamente, ¿no? Y no tenemos más población a los alrededores. Ahí está el mapa. Fíjense, en coche son 136 kilómetros desde Krill. 136 kilómetros, que en la autopista del Sol los haríamos en 1 hora. Póngale 1:10 aproximadamente. Claro, si llevan un Ferrari, pues en media hora, vamos a ponerle, ¿no? Así, más o menos. Pues aquí, 136 kilómetros de distancia, ya contando todas las curvas, son 4 horas con 8 minutos desde Krill. Desde Krill. Si vale la pena, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí valdría la pena. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que ir uno ahora sí que con una resistencia, ¿no? A todo ello. El transporte, perdón, el camino no es de vía rápida, entonces no hay posibilidad de que el coche, el automóvil, la camioneta vaya a toda velocidad, va uno tranquilo con todas estas curvas, pero son unos paisajes impresionantes, son paisajes increíbles, que además pues pueden ir haciendo paradas, insisto, no hay prisa, ¿no? No hay prisa por llegar. Aquí ya en Batopila se hospedan, pasan 2 días, 3 días y luego ya regresan hacia Krill. Y sin embargo, van haciendo todas estas paradas que, insisto, valen mucho, mucho la pena. Vean la otra ruta, la ruta desde Divisadero, ¿sí? Desde Divisadero no hay forma de llegar así recto, hay que ir a Cerocahui, Urique y luego bajar a Batopilas y todavía es más compleja la carretera, son 6 horas con 3 minutos, 148 kilómetros. Acá eran 137, o sea, casi son los mismos, casi los mismos. Sin embargo, pues acá la parte también de la distancia y del sistema montañoso también lo complica mucho. ¿De acuerdo? Por supuesto, insisto, bueno, pues ahí les marco otros tantos, incluso algunos pensarían, pues es más fácil desde las Barrancas del Cobre, o sea, desde Divisadero, ¿no? Que aquí ponen Barrancas, pero es la estación Divisadero, llegar hacia Krill, ¿no? Y acudir a Krill y posteriormente, pues ya bajar hacia Batopilas, que insisto, pues es de las rutas más Batopilas. Se ve un poco criminal, ¿no? Dirían algunos, pero bueno, en realidad no es que lo sean, propiamente, pues aquí lo que vamos a tener es una parte, todas las demás, pues ya, o sea, digamos, todo el demás, los demás tramos ya son más, tranquilos, ¿no? No es tanta curva, son caminos pues, simplemente para descender de la montaña, ya descendiendo, ya empiezan digamos, ahora sí que el camino un poco más recto, ¿de acuerdo? Muy bien. Batopilas, ¿cuándo se funda? ¿Cuándo se establece acá? ¿Cuándo se establecen acá en Batopilas? Pensemos que hacia Batopilas, perdón, les voy a cambiar porque ahorita les explico el escudo. Bueno, ni siquiera se alcanza a ver bien. Ni siquiera se alcanza a ver bien el escudo. Batopilas fue sometido por la población española aproximadamente en 1730, que es cuando están llegando, ¿no? Los españoles. En realidad, la llegada, el descubrimiento, digámoslo así, de las minas es en 1690.
O sea, unos 40 años antes de en realidad ya introducir a Batopilas a todo esto. ¿Por qué razón? Acuérdense ustedes aquí que el camino real de tierra adentro, o el famoso Camino de la Plata, ¿no? Que conocemos que va desde la Ciudad de México, que llegaba a, bueno, pasaba por Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, ¿no? León, y llegaba hasta Zacatecas durante la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Perdón, la segunda mitad del siglo XVI, 1500 aproximadamente, pues era un camino para proteger justamente la ruta, el tránsito de la plata que venía desde Zacatecas. Sin embargo, de 1500 a 1600, o de 1550 a 1600, pues evidentemente se van apropiando muchos conquistadores, muchos nobles, muchos personajes españoles, se van apropiando de esas minas, al grado de que pues, los nuevos que van llegando, digamos las nuevas familias que van llegando y que van llegando con esta intención de hacer riqueza acá en la Nueva España, ¿no? Y de acudir a, este, a estos centros mineros, ¿no? Y enriquecerse, pues ya no es viable porque Zacatecas ya está ocupado. O sea, Zacatecas ya está explotado por otros grupos. Entonces empiezan a buscar a los alrededores de Zacatecas, ¿no? Llegando pues a las minas de del Fresnillo y todo, y digamos un poco lo que está más cercano a Zacatecas, ¿no? Que ya hemos hablado también. Acuden hasta Durango, incluso llegan a Durango, también es una zona minera, ¿no? La ciudad como tal de Durango y los alrededores del propio lugar, y entonces pues se dan cuenta que es un sistema montañoso que es muy probable que tengan, que haya minas hacia allá. Siguen avanzando hacia el norte, su avance es, por ejemplo, hasta Chihuahua, ¿no? Llegan a Chihuahua y posteriormente a Santa Fe de Nuevo México. Estando en Santa Fe de Nuevo México, pues ya, digamos, ya se topan con un gran desierto y ya no avanzan más. El avance ya no es directo hacia el norte, sino hacia los costados, hacia las montañas. Lo que pasa es que ingresar a las montañas, si de por sí para nosotros nos es complicado, imagínense para ellos, para estos conquistadores, ¿no? Entrar y no perderse por un lado y por otro lado, establecerse, ¿no? Y establecer conexión, sobre todo con el centro de la Nueva España. Eso es lo que lo complica un poco, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es hasta 1690 y luego 1732 cuando llegan hasta Batopilas, en donde pues se encuentran con estas comunidades tarahumaras o raramuris, más bien, bueno, o sea, está bien dicho cualquiera de las dos, la lengua propiamente es raramuri, y el término tarahumara pues es dado por los pobladores del centro de México, ¿de acuerdo? El término tarahumara. En ese sentido, insisto, pues ellos ya estaban establecidos desde miles de años atrás, bueno, vamos a ponerle cientos, ¿no? Y muy a la manera actual, ¿no? Como son poblaciones aisladas que en sí comparten una misma lengua, una misma forma de vestir, una misma forma de manejarse con la tierra, ¿no? Como tal, pero que están aisladas, o sea, no son grandes civilizaciones como la mexica, ¿no? En donde tenían sus núcleos urbanos y todo ello, no, se van encontrando con población tranquila, aislada, ¿no? Que ni siquiera es guerrera como tal. Entonces, pues no les cuesta tanto trabajo a los españoles establecerse y apropiarse de todo ese territorio. ¿De acuerdo? En 1732, ya habiendo fundado la ciudad de Chihuahua, vale decir, ¿no? Batopilas como centro minero,
pasa a formar parte de la Alcaldía Mayor de San Pedro, Batopilas. Digamos, o más bien forma la Alcaldía Mayor de San Pedro, Batopilas. Y esto es importante también, porque un pueblo minero inmerso en las montañas, ¿no? Alejado de la civilización, de la urbanización, no de la civilización, de la urbanización, ¿no? Eso es lo que, la palabra correcta. De pronto se convierte en una alcaldía mayor. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque entonces vamos a ver que justamente digamos, la importancia de Batopilas en cuestión minera era tal que necesitaban administrarlo, necesitaban administrar a la población que estaba en estos lugares. ¿De acuerdo? Desde Batopilas, pues bueno, digamos, se administraban incluso lo que actualmente son los municipios de Guadalupe y Calvo, Urique, Chinipas y Guasapares. A ver, son municipios a los alrededores. Dejémoslo ahí. Municipios a los alrededores. En 1780 se conforma la subdelegación real, subdelegación, 1788, perdón, subdelegación real de Batopilas. ¿Qué implica esto? Pues que los Borbones ya empiezan a darle su toque, ¿no? Ya sí son alcaldías, pero sobre todo una subdelegación real, o sea, la administra propiamente desde la corona esta riqueza. Recordemos que Batopilas va a ser muy rico en oro, plata, cobre, ¿sí? Pues que son minerales, son metales importantes también. Y en 1812, con la Constitución Española de Cádiz, recordemos que en Cádiz, pues, forman esta constitución para desconocer el gobierno de José Bonaparte, ¿no? Que el gobierno francés que había llegado a España, ¿no? Y y bueno, en 1812, cuando ocurre esto, Batopilas es uno de estos ayuntamientos que, que se conforma a partir de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Es decir, pues es importante porque no es un pueblo olvidado. O sea, eso es lo que quiero un poco mostrarles. Por más que estén en las montañas y muy alejado del centro de la Nueva España o de México ya en su momento, no es un pueblo olvidado. Es un pueblo que constantemente le están modificando su sistema de gobierno en función del sistema de gobierno de España. ¿De acuerdo? Es decir, lo tienen muy presente pues por toda la riqueza que da y que otorga hacia acá, ¿de acuerdo? Hacia la Nueva España, propiamente. Así está Batopilas. Así está Batopilas. Les voy a colgar porque ya se me acabó el tiempo y ahorita les vuelvo